Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a ustedes que estén dispuestos a estar en este espacio y que hayan sacado el momento para escuchar a otra persona. Y por supuesto, pues a la organización de las Olimpiadas, que hace posible este espacio. Voy a hablar de la justicia, que fue lo que el profesor Santiago me invitó a compartir con ustedes, pero debo aclarar algo, debo aclarar desde qué punto voy a hablar de la justicia. En primer lugar, pues no soy un erudito en el tema de la justicia, no necesito serlo tampoco, no se trata de eso en este momento, pero por el trabajo que hago en el sector social y en el sector cultural y con las comunidades y con diferentes grupos, tengo que lidiar con el asunto de la justicia, pues no solo filosóficamente, sino cotidianamente, y eso es parte de lo que voy a traer acá, junto con unas reflexiones de un grupo de filosofía del derecho que tenemos varios profesores de algunas universidades de acá de Medellín. Entonces lo que voy a compartir, más que un estudio crítico de alguna teoría o de algún autor, son unas notas personales a partir de, digamos, mi ejercicio profesional y del estudio y el compartir de la reflexión sobre la filosofía del derecho y el asunto de la justicia con algunos compañeros. Entonces creo que eso es importante anotarlo. Le he puesto un nombre, no sé si finalmente resulte ser el más acertado, eso lo miraremos al final. He querido ponerle el nombre pues a esta conversación: prepararse para la justicia, notas para una formación filosófica. Y eso creo que va a marcar un poco lo que espero pues compartamos acá. Pues para nadie es un secreto que la realidad latinoamericana está llena de contradicciones. Por un lado tenemos muchísimos recursos naturales, por ejemplo agua, pero carecemos del acceso a esa agua, carecemos del acceso al agua potable. La mayoría de ciudades de Latinoamérica no son como Medellín, que uno abre la canilla y pone su vaso y toma agua. Muchas ciudades tienen un servicio eficiente de agua, pero ¿por qué? Si tenemos recursos hídricos suficientes. Tenemos muchísima variedad de suelo y muchísimos productos alimenticios, pero por ejemplo nuestros campesinos son de los más pobres, o nuestro acceso a los alimentos es precario. Igualmente el territorio latinoamericano, pues en comparación con Estados Unidos o con el mismo continente europeo, no tiene nada que envidiar. Sin embargo, nuestra apropiación del territorio es una apropiación precaria, es una apropiación pobre. Estas son algunas situaciones de muchas otras, de tantas contradicciones que pueden tener lugar en nuestro contexto latinoamericano y que hacen que a nuestra mente venga un calificativo, el calificativo de injusto. Resulta que para nosotros el problema de la justicia no es una cuestión teórica, no es una cuestión teórica de unos intelectuales que se van a definir en libros cómo debemos organizarnos como sociedad. Para nosotros es una cuestión de todos los días, es una cuestión cotidiana. Voy a poner un par de ejemplos para ilustrar esto. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no tiene una persona conocida, un familiar cercano, al cual el sistema de salud, lejos de procurarle una calidad de vida, se la hace más bien difícil? Todos hemos escuchado quejas de las EPS, del sistema de salud, y mal que bien, pues Colombia tiene un sistema de salud, pero muchas veces es bastante injusto. Es una cosa cotidiana. Todos los días escuchamos que a una tía no le dieron un tratamiento, que alguien no recibió una medicina, que fue por un dolor y salió con un genérico que no le resuelve nada. O por ejemplo en el mundo del trabajo, claro, aquí no sabía que iban a haber tantos jóvenes, pero pongo el ejemplo del mundo del trabajo y seguramente escucharán a sus papás frases como que tienen demasiado trabajo
y que la paga no es proporcional a la carga de trabajo, ¿cierto? A veces es injusto lo que nos ponen de trabajo y lo que nos asignan como remuneración. O incluso si nosotros miramos nuestras relaciones interpersonales, no es difícil haber caído en la tentación y haber cedido de convertir al otro en un instrumento para mis metas. O como dice un autor contemporáneo que a mí me gusta mucho y seguramente lo habrán escuchado, Zygmunt Bauman, convertimos nuestras relaciones en un objeto de consumo que es primordialmente descartable. Así como uno descarta un celular cuando ya ha pasado de moda, cuando se le acaba la batería, cuando pues, simplemente ya no nos gusta más, eso mismo hacemos con las relaciones personales, afectivas. Bueno, ¿qué decir de los noticieros? Ahora antes de venir para acá estuve mirando el noticiero de Caracol y pues inició con una película, ¿no? El rescate de un delincuente por parte de una banda. Los noticieros todo el tiempo nos están mostrando que hay unos personajes de la vida pública o del sector privado que se roban el país y lo hacen de una forma descarada pensando que nunca los van a atrapar. Eso lo escuchamos todos los días. Todos los días aparece un escándalo nuevo de corrupción. Y bueno, y algo que ha estado muy de moda en los medios de comunicación. Hace como 2 días un motociclista atropelló a una mujer embarazada. La mujer, a partir del golpe, o digamos, debido al golpe, perdió a la criatura que estaba en gestación y el señor salió libre. Por no decir, digamos, de casos que han sonado más. Entonces todo el tiempo nosotros estamos escuchando, viendo, padeciendo, sintiendo el tema de la justicia. Por eso yo digo que no es un problema teórico, no es un problema que simplemente se queda en los libros, es un problema cotidiano en el que a diario se juega nuestra vida, es un asunto vital. Y eso hace que sea difícil tratar este asunto, porque estamos demasiado involucrados con él. No tenemos una distancia suficiente pues para observar el fenómeno. Todos estamos involucrados en asuntos de justicia. Y esa es la clave que propongo, la primera clave que propongo para acercarnos al tema de hoy. Es un tema vital, con el cual estamos involucrados. Y no tiene nada que ver que ustedes sean estudiantes o que sean trabajadores, o que sean hombres o que sean mujeres. Estamos ante un asunto que es de todos. Entonces, cuando consideramos el asunto de esta forma, como un asunto vital en el cual estamos inmersos, eso ya nos pone en una dirección, nos pone en un vector, como decía Julián Marías, y es que se nos invita a examinar nuestra vida. Claro, cuando es un problema vital, es conmigo. Tengo que examinar mi vida, tengo que examinar la manera en que estoy ejerciendo mi libertad, reconocer dónde hay suficiencias y dónde hay deficiencias en ese ejercicio. Y eso hace que el problema de la justicia pase a ser un problema de mi responsabilidad. Vamos entonces a mirar el primer punto. Esto que acabo de mencionar es una abrebocas, una introducción. En términos generales voy a plantear que el asunto de la justicia tiene 2 grandes aproximaciones o 2 grandes paradigmas. El primer paradigma es el paradigma estructural o institucional. Es un poco el paradigma desde el cual les habló el compañero anterior, ¿cierto? Presentando, digamos, este paradigma desde los avances del pensamiento contemporáneo. Voy a recoger un poco, no voy a repetir por supuesto lo que él dijo, pero tengo que, digamos, traerlo a colación. Entonces, tenemos un planteamiento sobre la justicia que está centrado en el mundo jurídico o en el mundo político. Esa es una forma de entender la justicia, mirándolo desde lo jurídico y desde lo político, y que busca encontrar las formas o las estructuras en las cuales los seres humanos podemos convivir de la mejor manera y podemos lograr las cosas que como sociedad queremos o requerimos. Y efectivamente la justicia tiene esa dimensión social y requiere esa dimensión social, y es lo que más o menos los interesados en el tema de la justicia en la contemporaneidad han querido tomar y recoger. Entonces, bajo esta óptica se entiende la justicia más desde su condición de estructura o proceso, y queda bajo el encargo de las instituciones que nosotros,
creamos para tal efecto. Por eso puede llamarse de alguna forma una justicia institucional, algunos pues también hablan de una justicia objetiva. Entonces estas instituciones que creamos desde esta óptica de la justicia como proceso, como estructura, más o menos están obligadas a ser de alguna forma utilitaristas, tienen una suerte de utilitarismo. ¿Por qué? Porque estas instituciones buscan crear unos beneficios y buscan hacer que esos beneficios lleguen a la mayoría de las personas. Por eso decimos que hay una suerte de utilitarismo ahí, son unos bienes que se crean o que se hacen asequibles a partir de estas instituciones que crea la sociedad y que tratan de distribuirse, de hacerse llegar, de que puedan participar la mayor cantidad de personas a través de algo que se ha llamado el goce efectivo de los derechos. Pero tenemos un problema, y es que no existe una institución omnipresente, que esté en todas partes, o que sea todopoderosa, omnipotente, que todo lo pueda. Siempre hay un margen de personas que quedan por fuera de la cobertura efectiva de estas instituciones. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma hay personas que quedan por fuera de la justicia. Vuelvo a poner un ejemplo, me quedé sin trabajo, no tengo con qué pagar la EPS, pero como vivo, pues no sé, en un barrio de estrato 5, pues no me hacen la visita del CISBEN. Entonces esas instituciones creadas para proteger los derechos de la salud me dejaron al margen. Por esta circunstancia, pongo un ejemplo sencillo que seguramente ustedes conocen. Otro ejemplo, el pasado paro agrario. ¿Escucharon de este paro o no? Fue imposible no escuchar, así el presidente en un momento haya dicho que no existía. Entonces el pasado paro agrario muestra precisamente eso, muestra la limitación de una institución que es el Estado, porque el crecimiento económico que se supone de alguna forma hemos tenido, mal que bien, no logra llegar a quienes están a la base de la pirámide. ¿Quiénes son los que están a la base de la pirámide? En este caso son los campesinos o las clases pobres. El Estado colombiano no hace que esos beneficios del crecimiento lleguen a estas personas. Ese crecimiento no se traduce en capacidades de las personas para elegir el modo en que quieren vivir, sino que viven como pueden o como les toca. Ahí de trasfondo estoy planteando la idea del enfoque de capacidades de Martha Nussbaum. Claro, no significa que las instituciones, ya sean públicas o privadas, son inútiles, o las debemos descartar, o debemos tener una posición antisistema. No, lo que yo estoy planteando es que por sí solas estas instituciones no tienen cómo estructurar a la sociedad. No son como un avión al que le ponen un piloto automático, que programan el destino y el avión llega, ¿cierto? El piloto automático serían las instituciones, el avión la sociedad y por supuesto nosotros los pasajeros. Entonces las instituciones no nos van a llevar a un destino automáticamente, requieren que nosotros piloteemos ese avión. Entonces las instituciones no crean de forma automática ni el desarrollo ni la justicia. Repito, no significa que no sean necesarias. Significa que cuando miramos la justicia desde el enfoque institucional encontramos esta gran limitación. Bueno, además de la limitación de su capacidad efectiva para hacernos llegar la justicia, para crear un ambiente habilitante para la justicia, hay una situación que proviene de fuera de las instituciones, y es que en una situación social como la de nosotros, que está marcada por la democracia, las instituciones quedan a la mitad de precisamente las libertades individuales, las libertades de las personas, los derechos y los consensos. Entonces las instituciones están como en la mitad de eso, de lograr un consenso y unas libertades individuales. Y eso es otra limitación. ¿Cómo construir el consenso? Bueno, y cuando se está construyendo el consenso, ¿quién dice que ya se llegó al consenso? ¿Y hasta dónde es posible un consenso? ¿Cuáles son los límites del consenso? Todo puede ser llevado a consenso, tramitado a través de consenso. Podemos poner nosotros de acuerdo aquí en que vamos a ponerle una bomba a este colegio. Eso es
digamos, una pregunta un poco escalofriante, pero que se le hace a esta figura del consenso. Bueno, ¿priman las instituciones o priman las libertades? Porque si el consenso, digamos, se hace a través de las instituciones, voy a poner ejemplo, un congreso, ¿qué prima? ¿Qué están defendiendo estas instituciones? Entonces son preguntas complejas. Es muy importante el consenso, por supuesto, pero también tiene sus limitaciones. Vamos a poner un ejemplo de hace años. El caso de Irak. Todos hemos escuchado el caso nefasto de Irak, ¿sí o no? Hemos visto noticias, ya hace varios años de eso. Bueno, resulta que una institución democrática como el Congreso de los Estados Unidos aprueba una invasión militar, un ejercicio bélico por parte del gobierno ejecutivo de los Estados Unidos, basado en unas supuestas pruebas de que allí habían unas armas peligrosas. Claro, hubo personajes que dijeron no, pero hubo un consenso, digamos. Eso fue un fiasco. Estados Unidos entra, derroca al régimen de Saddam Hussein, trata de instaurar la democracia, pero es un fracaso. Y hay miles de víctimas, miles de personas que mueren. Muy bien. Finalmente, ¿quién le va a responder a esas personas? ¿Quién le va a responder? No sé si ustedes han podido ver las fotos de los niños que quedaron mutilados por los bombardeos, de una parte u de otra. ¿Quién le responde? Los que hicieron el consenso. Muchos ya no están, porque las instituciones a veces tienen personajes que pasan en ellas, no se quedan. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? Y en el caso que estamos hablando, terminó reduciéndose a un proceso burocrático donde algunas personas de las agencias de seguridad pues fueron culpadas, pero nadie le ha respondido a las miles de víctimas en Irak. Entonces ese es uno de los peligros de esta visión institucional, de este asunto del consenso, es que a veces la responsabilidad cae en un rostro que es temporal, o a veces ni siquiera hay un rostro. Bien, hasta aquí como algunas consideraciones de pronto más bien críticas frente a la concepción de la justicia meramente como algo estructural o como de procesos. No significa que no lo necesitemos, no quiero, digamos, que quede esa idea. Vamos a pasar ahora al otro paradigma que yo he llamado personalista, pero no porque sea de la filosofía personalista, sino porque, bueno, está centrado en la persona, no se me ocurrió como otro nombre. Bien, existe otro paradigma, es este, para considerar el asunto de la justicia, que no deja de moverse en lo social y lo jurídico, pero que pone la prelación o la significación principal en lo antropológico y en lo ético. Y ese es el que yo quiero que trabajemos hoy, en parte porque el profesor trabajó la vez pasada el otro enfoque y eso creo que puede complementar. Muy bien, toda institución tiene una instancia de poder o de gobierno. Bueno, también uno puede decir que todo poder crea sus instituciones, ¿cierto? Siempre hay una cabeza, y en esa cabeza hay una persona o algunas personas. Por ejemplo, un Estado, un país, tiene o un presidente o un primer ministro bajo el cual más o menos de forma general está la administración de lo público. Un colegio, hay un rector, hay un consejo directivo, ¿cierto? Una institución tiene, digamos, una cabeza. Pensemos, por ejemplo, en una institución jurídica, una corporación de magistrados, ¿cierto? Un sistema jurídico tiene a una corporación de magistrados como la cabeza última que interpreta la ley. Entonces, detrás de las instituciones siempre hay personas. Siempre hay un obrar personal. Eso hace que más o menos sea susceptible de identificar ciertas responsabilidades. Por lo menos en las instituciones públicas en las que se conoce quién es la cabeza. Hay instituciones en las que no es tan sencillo llegar a identificar quién es la cabeza.
En la raíz última de la situación de las instituciones y de la sociedad que permiten estas instituciones articular, siempre se encuentra una persona libre. Una institución es corrupta cuando sus cabezas lo son, o cuando estas cabezas no hacen nada por eliminar la corrupción que descubren. Estas injusticias institucionales, estructurales, que a veces padecemos, tienen en el fondo un obrar personal. A ver, que la calle 26 se haya quedado sin construir en Bogotá, o a medio construir, no es porque se acabó el cemento. ¿Saben de qué les estoy hablando? Es porque una familia, 3 primos, se robaron la plata. Los famosos Nule, que iban a hacer allí el Metroplus en Envigado, si no estoy mal. Entonces, detrás de toda injusticia o toda corrupción estructural, en este caso la de la contratación, está el obrar libre de las personas. Claro, ¿cuál peligro tiene esta óptica? Que le da mucho peso a la persona. Y hay que mantener el balance entre persona e institución. Ese puede ser un peligro. Pero siempre hay una persona única, concreta, irrepetible. Las estructuras, o los procesos, o las instituciones son un punto intermedio en ese camino hacia la justicia. Ese camino siempre está referido a la comunidad. Entonces el punto de partida son las personas, las instituciones son un punto intermedio en ese camino y la meta es una comunidad justa, una comunidad global, como algunos plantean hoy. Bien, entonces ambos enfoques o paradigmas se exigen mutuamente. No obstante, yo les dije que me quería centrar en el segundo paradigma que estamos presentando, que responde más a lo antropológico o a lo ético. Aquí voy a hablar de algo que he querido nombrar el carácter antropológico de la justicia. En el pensamiento clásico, la justicia va a aparecer como el modo de conducta, el hábito, según el cual un hombre, una mujer, una persona, movido por una voluntad constante y permanente, le da a cada quien su derecho. Y eso está en la Suma Teológica, la segunda parte, cuestión 58, artículo 1. Este es un texto de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué lo traigo? Porque en el Tratado de la Justicia de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino hace una sistematización de la teoría jurídica antigua y medieval. Entonces estoy tratando de presentar un autor que resume lo que hasta el momento se pensaba. Bien, entonces de lo que se trata es de una virtud. La justicia ya no está denominando un proceso, una institución, algo humano. Se trata de una virtud. ¿Y cómo va a definir Aristóteles la virtud? Aristóteles lo va a definir como el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza su función propia. Eso está en la Ética, en el numeral 1106, parte A. Entonces, según esto, la justicia es algo propio y natural de la persona, algo que está a su alcance y tras lo cual se juega su propia realización como ser humano. La virtud es algo a través de lo cual nos hacemos como hombres. Y la justicia es ese hacernos hombres y mujeres interactuando con el otro en una relación de derecho. Bien, entonces esta visión clásica sostiene que la justicia tiene como objeto lo justo, que no es otra cosa que el derecho. La misma mirada clásica, la óptica clásica, va a afirmar que el derecho es lo que le debemos a la persona, es lo debido a la persona, lo suyo, el sum. Entonces ahí ya nos enredó un poquito. ¿Cómo así que la justicia es la virtud por la cual de forma constante obramos con relación al otro dándole lo que es suyo? El sum, no el sum del jugo, ¿cierto? No el sum. Este es uno de los primeros desafíos que tiene como este planteamiento de la justicia. Dice esa visión clásica que si no se da por supuesto la existencia anterior de algo que le sea debido a alguien, es decir, el derecho,
no puede darse deber de justicia alguno. Entonces, en esta visión, el derecho es algo segundo, es algo que secunda, perdón, la justicia es algo que secunda la existencia de un derecho. Para haber justicia debe haber un derecho que lo reclama. Y un derecho aquí en esta visión es algo propio de la persona, algo que es suyo. De alguna forma, esto puede ser una suerte de definición formal, que no nos dice qué es lo suyo. En concreto, no da una idea de lo suyo, es esto. Y eso hace que planteemos preguntas como, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que realmente en concreto hay que darle a alguien? ¿Qué es lo que se le debe? ¿Y en qué consiste ese deber? ¿O por qué hay que deberle algo a alguien? Son preguntas pues que nos ponen de manifiesto que esa definición que dar a cada uno lo suyo es la justicia, pues no es tan clara. Si fuera clara no tendríamos todos los libros que tenemos tratando de entender qué es la justicia. Pero este pensamiento clásico pues también trata de dar respuesta a ese tema de, bueno, ¿qué es lo sum? ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo debido? Y va a definir, entre, digamos, varias definiciones, yo traje esta, que es que lo suyo es lo que corresponde y pertenece a la persona en vista a su perfección. O la perfección in alicus requiritur, eso también es de Tomás de Aquino, la Summa contra Gentiles. Lo que yo necesito para perfeccionarme como persona, eso es lo debido para mí, y eso es lo que se va a llamar derecho. Ahora, esto hoy suena complicado, ¿cómo así que lo que usted necesita para perfeccionarse? Esa palabra perfeccionarse es como de la metafísica, eso ya hoy no se usa. Bueno, pero es la definición clásica y es lo que yo estoy trayendo, efectivamente, lo que tú necesitas, llamémoslo así, traduzcámoslo hoy en día, para realizarte como persona, eso es lo tuyo, eso es lo debido a ti, esos son tus derechos. Bueno, pongamos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en la vida. En el caso de Colombia, el artículo 11 de la Constitución declara que la vida es un derecho fundamental. ¿Cierto? Si la persona no está viva, pues no puede perfeccionar su existencia. O sea, para cualquier cosa que queramos hacer necesitamos estar vivos. ¿Usted quiere ir a pasear? Tiene que estar vivo. ¿Usted quiere levantarse el lunes a las 5 de la mañana para ir a estudiar? Yo no sé si es el caso de ustedes, yo creo que no. Pero tiene que estar vivo, ¿cierto? Para realizarnos como seres humanos requerimos estar vivos. Ese es requisito primario. Para perfeccionarme requiero estar vivo. Por lo tanto, es un derecho. Y debe ser protegido por esas instituciones que creamos como cuerpos intermedios para estructurar la sociedad. Por eso la Constitución, en un régimen como el de nosotros democrático, la mayoría de las veces protege la vida. Hay algunos casos que no. No va a ser el asunto tratar esos casos. Bueno, los muertos no estudian, no trabajan, no requieren salud. Entonces es un ejemplo de algo que es mío, derecho a la vida. Pensemos en un niño, una niña. En estos tiempos está de moda el tema de la adopción. No sé si han visto que están paralizadas las adopciones. Muchas gracias. Bueno, un niño o una niña para realizarse, para crecer, para desarrollarse como persona, requiere un papá y una mamá. Requiere una familia, ¿cierto? Ustedes ven a un niño en la calle que se desarrolla bien, ¿no? Necesita un ambiente habilitante para desarrollarse como persona, tanto psicológica, física, socialmente, espiritualmente, y por eso tiene derecho a una familia. Son dos ejemplos que creo nos ilustran qué es eso de lo que es debido, qué es lo que es derecho. Yo tengo derecho a la educación, claro, hace parte de mi desarrollo, de las facultades intelectuales, de las dimensiones psicológicas, sociales. Requiero la educación, es un derecho. Y el Estado proporciona la educación. Lo que no tengo derecho es hacer un doctorado. Yo no se lo puedo exigir a nadie. O sea, si yo no hago un doctorado en filosofía o en lo que sea, no voy a dejar de ser más persona. Entonces yo no puedo decirle al Estado,
señor Estado, aquí hay una tutela para que usted me financie un doctorado, pues no sé, en Estados Unidos, en Alemania. Yo no le puedo decir eso. Lo que les estoy planteando es que también, pues, hay unos alcances, ¿cierto? Claro, tenemos derecho, como parte del derecho a la vida, pues tenemos derecho a una alimentación adecuada. Y eso es lo que uno les exige, digamos, a los papás, a las instituciones. Y uno le puede decir, no, deme caviar. O deme, digamos, un solomito redondo, bien preparado, o una langosta. ¿Cierto? O no, yo no quiero arepa de tela, sino arepa de chocolo. Tengo derecho. Pues tiene derecho a la educación, pero tiene derecho a la alimentación, pero hay unas dimensiones, pues hay unos alcances. ¿Y por qué planteo esto? Porque una de las características de nuestra sociedad es quererlo pasar todo por derecho, quererlo convertir todo en un derecho y hacer que toda reivindicación social termine creando una nueva carta de derechos. Yo no tengo nada contra las reivindicaciones sociales, trabajo por ellas, pero también por eso mismo veo los abusos, los excesos a los que a veces se puede llegar cuando exacerbamos esa mirada de la justicia personal que reclama derechos. Bueno, con esto que les acabo de mencionar de la vida, de la alimentación, de la familia, bueno, y los ejemplos que les puse, de alguna manera estamos ante una suerte de derechos naturales. No necesito que un Estado diga que yo estoy vivo. Bueno, en un sentido, en otro sentido, si usted tiene un acta de defunción, lo bajan del sistema, entonces no puede entrar a estudiar, o sea, de alguna forma el Estado sí necesita certificar que usted está vivo, pero no necesita usted para vivir que el Estado le diga, ¿cierto? Una institución. Entonces, de alguna manera hay derechos que son naturales, o sea, que no se los ha inventado un Congreso, una entidad legisladora o una entidad jurisprudente. Son porque usted es. Usted tiene derecho a la vida porque usted está vivo. Desde el momento en que hay una identidad genética propia, hay vida, porque eso solo se logra en la creación de la vida, en la gestación de la vida. Usted desde ese momento es un individuo de la especie humana que merece vivir. Es un ser viviente. Que otros digan pues que es un tumor o alguna cosa, ya esos son otros debates. Pero entonces estamos ante una suerte de que existen derechos naturales que, por supuesto, nada tienen que reñir con derechos que construimos históricamente o con interpretaciones que realizamos culturalmente. No hay por qué poner a reñirlos de entrada. Esto pues suena seguramente pues muy extraño, muy insignificante, pero en el fondo lo que estoy sosteniendo es que el derecho natural y el derecho positivo son armoniosos, aunque hay visiones que hacen reñir al derecho natural con el derecho positivo, despreciando por ejemplo el derecho positivo, que es el que construimos culturalmente, consensuadamente, así como hay visiones desde el derecho positivo que descartan el derecho natural. Bien, este carácter antropológico de la justicia, que acabamos de hablar, está a la base del carácter social. O sea, nos va a remitir siempre a una dimensión social. Pero a su vez, toda dimensión social del derecho nos va a llevar a buscar una base antropológica. Eso es una circularidad, es decir, o una dialéctica. Una cosa me lleva a la otra y me hace volver. Entonces, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de lo justo del derecho, nos referimos a lo que debemos hacer frente a la persona del otro en respuesta a lo que ella es. Por eso también decimos que la justicia está referida al otro. Justicia es ad alterum, la justicia es para con el otro, está dirigida hacia el otro. Ser justo significa reconocer al otro en cuanto otro. O lo que viene a ser lo mismo, estar dispuesto a respetar cuando no se puede amar. La justicia enseña que hay otro, que no se confunde conmigo, pero que tiene derecho a lo suyo. El individuo justo es tal en la medida en que confirma al otro en su alteridad.
y procura darle lo que le corresponde. Hay un caso muy famoso en la historia trágica de la justicia, que es el episodio de los juicios de Nuremberg. ¿Saben cuáles son esos juicios? Son los juicios, o es el juicio grande que se le hizo a todos aquellos personajes del régimen nacionalsocialista, de los nazis, que cometieron las atrocidades que cometieron. Por cierto, no son las atrocidades más grandes que se han cometido en la historia, pero es lamentable. Hay un testimonio de un personaje al que le preguntan, bueno, ¿y usted cómo hacía para gasear a tanta gente, para matar a tanta gente? Me olvidaba que eran personas. Entonces, la negación del otro, el reconocimiento del otro, está a la base, seguramente, de la gran mayoría de injusticias. Entonces, la justicia siempre está referida al otro, por eso tiene una dimensión social que yo les dije que no se puede quitar, y una dimensión institucional. No podemos eliminar eso. Pero también hay un punto de partida personal. Yo reconozco que el otro es una persona, y por ser persona tiene lo suyo, como decimos, tiene lo suyo, lo propio, el derecho. Toda injusticia parte de ahí, parte de negar el carácter humano y personal del otro con el que me encuentro. Bien, entonces la justicia brota del acto personal, de un acto mío, que es virtuoso en tanto un modo de ser continuo en mi propia biografía. O sea, no, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Una vez que yo me comporte con justicia, con reconocimiento al otro, pues no me hace justo. Tiene que haber una continuidad en mi biografía. ¿Cómo así que mi biografía? Mi historia personal, mi trayectoria de vida. Si no, no es justicia. Es un acto justo, claro que sí, pero no es justicia. Como un modo en el que yo soy. Así como uno dice, vos sos tan alegre. Sí, vos siempre estás contenta, un modo de ser, cierto modo de ser anímico. Pues, como sos de justo, es también un modo de ser. Se vuelve una constante en la biografía personal. Y por supuesto, esto también es favorecido por un ambiente habilitante. ¿Cómo así que un ambiente habilitante? Un contexto en el cual las instituciones hacen propicio el que yo sea así. Un colegio. Por ejemplo, un colegio donde está desbordado el bullying. Dudo mucho de que uno se sienta motivado a ser justo. Entonces hay que crear también un ambiente habilitante para la justicia, y esa es la tarea en buena parte de las instituciones, por eso las necesitamos. Ahora, no todo, como dije ahora, se reduce a tener unas buenas instituciones. Muy bien, vamos entonces a entrar a hablar de lo que más me interesa y de lo que creo que es propicio para que entablemos un diálogo y una conversación. ¿Listo? Que es lo más importante. Eso que yo estoy diciendo aquí son cosas que han surgido también en el diálogo, pero lo más importante es lo que vamos a hablar, lo que ustedes puedan decir. Con esto voy a preparar ese diálogo que es el objetivo de esto. Bien. Ya sea que miremos la justicia desde las estructuras o desde la persona, siempre estamos hablando de algo que tiene un carácter histórico. La justicia tiene un devenir histórico. Cada generación, y por eso pongo ahí, digamos, a gente joven, sobre todo, cada generación debe conquistar la justicia. Cada generación tiene un reto, tiene un paquete de injusticias que debe solventar. No basta con que una generación conquiste algo, la generación siguiente lo tiene que volver a conquistar. Ahora les voy a poner unos ejemplos de eso.
Debe realizar entonces cada generación, en el fondo, su propia conquista. Es muy bueno apropiarnos de las conquistas de los otros, ¿cierto? Pero cada generación, ustedes, y mi generación que es un poquito mayor que la de ustedes, debe realizar sus propias conquistas. Vamos a poner ejemplo. A finales del siglo XVIII comenzó esa generación, esa sociedad, comenzó a conquistar la abolición de la esclavitud. El movimiento abolicionista, hay algunos antecedentes, pero digamos que como movimiento social podemos poner el siglo XVIII. Comenzó a abolir la esclavitud como clase social y estatus jurídico, hasta que ya en 1927, o sea, varios añitos, varias décadas después, se va a proclamar universalmente abolida la esclavitud. O sea, no porque unos empezaron a abolir la esclavitud ya se abolió. Fue necesario un proceso histórico, una conquista de una generación tras otra generación, hasta que hubo una declaración política, un acto de buena voluntad política, un consenso para decir, queda abolida la esclavitud. No existe el estatus jurídico de esclavo. Ningún Estado, ninguna persona tiene derecho a tener a otra persona como esclava. Apenas en 1927, digamos, hacemos la formalización de eso. Pero hoy tenemos nuevas formas de esclavitud. Hace poco salió una telenovela que hablaba de unas señoras que van muy ilusionadas a España a trabajar y cuando llegan allá, pues la ilusión que les han pintado se convierte en una historia de terror. Las obligan a prostituirse. ¿Vieron esa novela? Bueno, casos de esos hay. Un capítulo de Pirri que fue dedicado a eso, al seguimiento a una chica de estas hasta que la rescatan pues de la red. Bueno, yo he conocido personas que han estado lastimosamente en esta nueva forma de esclavitud, la trata de personas. Entonces, claro, pues ya no es el negrito, y no estoy haciendo, pues no quiero que lo interpreten como un comentario racista, no es el negrito semidesnudo que está trabajando, no. Ya esa idea de esclavitud, obviamente, para nosotros es extraña y es escandalosa. Entonces, tenemos nuevas formas de esclavitud, la trata de personas para fines comerciales, bien sea sexuales o laborales. Ustedes no sé si llegaron a escuchar esa noticia hace unos 3 o 4 años de unas multas que le pusieron a... ¿Quiénes de aquí tienen tenis Nike? Allá veo uno. Levanten la mano quienes tienen tenis Nike. O Nike pues, o Nike. 1, 2. Bueno, ustedes 3. ¿Quiénes han tenido? Pues sin miedo, levanten la mano. Que no... Bueno, ustedes sabían que este señor, el CEO de Nike, no tenía idea que sus tenis se hacían en Indonesia o todos esos países asiáticos por niños, a los que se les explotaba laboralmente. Entonces no quiero decir que los tenis Costen los hizo un niño explotado, no lo sé. Pero es un caso real y Nike fue multado por eso. Y de ahí empiezan una serie de políticas de transparencia empresarial y bueno, no sé si conocen el Pacto Global de las Naciones Unidas para que las empresas se sumen a respetar los derechos humanos. Entonces cosas como estas han hecho que, digamos, pues nos demos cuenta de que hoy hay nuevas esclavitudes. Hay una más fácil de ver, no hay que ir hasta Indonesia. Los niños que alquilan, o alquilaban, o no sé, o alquilan para que una persona se pare en un semáforo a pedir una moneda. Esa es una forma de explotar a la persona, a un niño. Es una forma de convertir a una persona en un sujeto, en un objeto comercial, en un medio de producción. Hoy hay nuevas formas de esclavitud. El reclutamiento forzado. Yo tuve la oportunidad de participar en un proceso con un niño que desde los 5 años había sido reclutado por la guerrilla como raspachín de coca para trabajar en un laboratorio y
futuramente, y seguramente iba a ser alguien de las filas militares. 5 años. El niño, bueno, en una operación un poco arriesgada de la familia, lo mandaron a Medellín y aquí lo logramos ubicar bien. Es un reclutamiento forzado, es una nueva forma de esclavitud. Eso es lo que nos toca conquistar a nosotros. Esas son las injusticias que a nosotros como generación y a nuestras instituciones les compete abordar, les compete enfrentar. A eso me refiero con que cada generación debe conquistar la justicia. Bien, no voy a poner más ejemplos porque de pronto me pongo trágico. Entonces los actos humanos, pues nuestros actos humanos son contingentes, son finitos, son temporales. Uno dice que toma una decisión para siempre y al otro día ya se quiere arrepentir. Entonces, nuestros actos son limitados, son contingentes, todo el tiempo necesitan ser renovados. Una promesa, te prometo, amor, que te voy a amar para toda la vida. Sí, pero todos los días o cada cierto tiempo se tiene que renovar esa decisión que tomó. Y eso es precisamente la fidelidad. La fidelidad no es no poner cachos, como muchos piensan, no, que es que ser fieles no, es que hay que poner, no me refiero a eso. La fidelidad es la capacidad de permanecer en sus decisiones. Entonces el primer ámbito de la fidelidad es hacia uno mismo. Entonces nuestras decisiones son así, contingentes, finitas, todo el tiempo requieren actualización. Pues lo mismo pasa con la justicia. La justicia es un acto humano, una virtud, que se moldea todos los días y por lo tanto nuestros actos de justicia son finitos. Todo el tiempo requieren que yo me ejercite en la virtud de la justicia, que yo me entrene, que yo haga una conquista cotidiana de mí mismo. De alguna forma, esto que estoy diciendo de una conquista cotidiana de uno mismo es lo que el filósofo antiguo entendía en parte como filosofía, una forma de vida, una conquista, un ejercicio espiritual continuo sobre sí mismo para hacer el alma bella. Bueno, después la filosofía tomó otra significación, pero esta significación está, digamos, en el corazón de la filosofía antigua y de alguna manera se ha mantenido en algunos autores esa vena de la filosofía hasta nuestros días. ¿Cierto? Hay un autor muy interesante que plantea eso, que es Pierre Hadot, francés, hace poco murió. Bueno, el mismo Foucault, de alguna manera, en el último periodo de su vida, Foucault es un autor francés, va a plantear eso, la filosofía como es ocuparse de uno mismo. Pues yo no estoy tan de acuerdo con Foucault, pero se los traigo como un ejemplo. Entonces, en este punto de me tengo que entrenar a mí mismo, me tengo que conquistar a mí mismo, es donde yo quiero meter pues, lo que hoy quiero que hablemos. Y es que ahí es donde entran las humanidades. Eso que uno dice, el relleno, eso es lo que entra ahí. Las humanidades. A veces la culpa de que sea relleno es de nosotros los docentes, pero no lo son. Entonces, quiero en esta parte plantear la importancia de las humanidades y de la filosofía como una práctica, no tanto como una asignatura, que lo es, pero puede ser una asignatura que la desarrollemos diferente. Entonces nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos que prepararnos. ¿Quiénes tienen examen dentro de poquito? No, ya pasaron por los exámenes. ¿Hay que estudiar o no? ¿Quiénes de aquí están en algún equipo deportivo? Date la mano. Tú, ¿cómo es tu nombre? Jorge, ¿en qué equipo estás? En baloncesto. ¿Del colegio? ¿Cuántas horas a la semana entrenan? 6 horas. Bien, ¿alguien está en natación? En fútbol, en taekwondo, en ajedrez. Hay que entrenar, ¿cierto? Pongamos otro ejemplo de que uno tiene que entrenarse.
de que uno tiene que practicar. ¿Cuántas veces hay que ponerle conversación a una niña? Estoy hablando ya aquí en el caso de los hombres, ¿cierto? Hay que acercarse, ¿cierto? ¿Cuántas veces hay que coquetear para que la niña le dé a uno como una sonrisita? A la primera no suele ser, se hacen las difíciles, ¿cierto? Hay que robarles esa sonrisa. Y lo mismo yo sé que de alguna forma pasa con las niñas. Lo que ustedes son más hábiles para ocultar y para manipular. Entonces uno a la primera vez no coge las cosas, tiene que entrenarse. Para un examen de inglés, para las lenguas, uno tiene que entrenarse. Uno no se sienta a escuchar, pues no sé, MTV y aprende inglés. No, pues no, uno aprenderá cómo suenan algunas palabras, pero hay que entrenarse. Entonces me captan la idea. La vida cotidiana hay que entrenarse. Entonces eso es lo que nosotros llamamos educación. Entrenar el alma es educarse. Eso que ustedes vienen a hacer aquí, que yo alguna vez hice y todavía hago, de participar de procesos educativos, es entrenar el alma. Bueno, pero no cualquier tipo de educación. El alma no se entrena meramente con leer un texto o resolver una fórmula química. También. Pero estoy hablando de que principalmente entrenamos el alma con la educación, la entrenamos con las humanidades. Entrenamos con las humanidades ese principio interior desde el cual obramos libremente. Ahorita les dijeron que yo iba a hablar un poquito desde Martha Nussbaum. Bueno, sí, voy a hablar un poquito, pero yo creo que más es lo que me voy a desviar, o no sé, que lo que voy a hablar de parte de ella. Martha Nussbaum a mí me gusta, y de pronto aquí a las chicas que está les va a gustar porque es una mujer que hace filosofía contemporánea de muy alto vuelo. Es un poco sui generis porque se ha dedicado a una suerte de trabajo empírico. Un poco a veces puede eso reñir con la idea que tenemos de la filosofía como una cosa especulativa teórica. Pero ella tiene unos textos, son dos: El cultivo de la humanidad, que fue el primero que escribió de esto, y Sin fines de lucro, donde ella revitaliza el papel de las humanidades en la educación, principalmente la educación superior, y son textos que se centran mucho en el análisis de los Estados Unidos, pero uno de ahí puede sacar cosas bonitas. Entonces lo que les voy a hablar son cosas que he bebido de ahí, y se lo digo porque quiero que de alguna forma se remitan a esos textos cuando puedan. Ahí vamos a ver por qué son importantes las humanidades y en específico la filosofía. Entonces, obrar en derecho, o sea, ser justo, exige desarrollar una sensibilidad frente a la condición humana. ¿Se acuerdan? Si yo no soy capaz de ver en el otro una persona, voy a pasar por encima de él o por encima de ella. Entonces, vivir la justicia implica ser muy sensible a la condición humana. Bueno, eso es lo que hace la literatura. La literatura nos permite tocar la condición humana, nos permite imaginar que las cosas son posibles de otra forma. Qué importante esto para la justicia. Si nosotros no somos capaces de imaginar que una injusticia puede no ser una injusticia, que puede ser diferente, vamos seguramente a pensar que no se puede hacer nada. Pero la literatura desarrolla la imaginación, el ponerse en el papel del otro, conocer otras culturas, ver la diferencia. La historia, la formación histórica es tan importante. Si nosotros no sabemos de dónde proceden nuestros conflictos y cómo han llegado a configurarse, difícilmente podemos solucionar. Lo que están haciendo en La Habana, bueno, ayuda. ¿Saben a qué me refiero? Ayuda, pero el conflicto colombiano no empezó con esta situación, con este conflicto en particular. Hay unos antecedentes históricos mucho más atrás. Entonces, si no conocemos eso, papel de la historia, ¿cómo vamos a resolver nuestras injusticias históricas? Literatura y historia,
¿cómo vamos a resolver las injusticias históricas contra la mujer si yo como hombre no me pongo en el papel de la mujer? No tengo la imaginación para ponerme en el papel de la mujer y pensar cómo, o sentir cómo se puede sentir una mujer que es minusvalorada, discriminada. De literatura, historia. Y la formación política. Claro, muy importante en la formación política saber que estos son los mecanismos de participación, ¿cierto? Todo lo de las clases sociales. Pero sobre todo más importante, aprender a debatir aquellos asuntos que son importantes para todos, sin renunciar a mis ideas propias. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay una idea que ha venido cogiendo fuerza de que si usted va a debatir en lo público, usted como que se tiene que deshacer de las ideas que usted tiene, de sus propias convicciones. Bueno, no. Un autor que trabaja esto es Michael Sandel, cómo aproximarse a los problemas contemporáneos que son debatidos desde la justicia con su propia carga ideológica, sin renunciar a ella. Eso es precisamente lo que debe buscar la democracia. Entonces, formación política, cómo debatir con otro. Y por supuesto la filosofía. Y me voy a robar un minutico más, yo creo. A ver, la filosofía no es la favorita pues de la clase, ¿cierto? Ejemplo, papá, perdí filosofía. Ah, no importa a mí. ¿Cómo le fue en matemáticas? No, la gané. Papá, tranquilo. Otro ejemplo, hay que llevar a los muchachos a un evento. ¿Qué clase tienen el lunes? Matemáticas. Ah, no, y el martes, filosofía, antes que vayan el martes. El profesor de filosofía. Si hay algún parecido con la realidad, no, eso es mera coincidencia. Entonces no estamos ante la materia más, la asignatura más, ¿cierto? Más famosa. Vuelvo y conecto con lo que dije. Resulta que a veces es engorrosa la materia porque nosotros pues tenemos una idea de la filosofía algo engorrosa. Pero ¿qué pasa si la filosofía deja de ser una asignatura donde nos van a decir unas ideas de unos señores muy raros que yo no entiendo ni siquiera cómo se pronuncian sus nombres y que me tengo que aprender de memoria, ¿cierto? Platón, teoría de las ideas. Sócrates, yo solo sé que nada sé. Descartes, pienso, luego existo. Todas esas máximas que son muy importantes, pero si la filosofía se reduce a eso, pues qué pereza. Entonces lo que yo propongo aquí es volver un poquito a esa idea de la filosofía antigua. Es una práctica, es una forma de vida. Siguiendo a Pierre Hadot, el autor de que les hablo, la filosofía antigua tenía una característica, y es que el filósofo antiguo primero escogía cómo quería vivir, ¿cierto? Y luego elegía un discurso para esa forma de vida. Eso también tiene su ladito criticable, pero aquí quiero rescatar lo importante que es volver a la filosofía como algo para la vida. Hay una cosa importante de esa filosofía antigua y es la práctica del autoexamen. Las prácticas del autoexamen, cuestionar mi propio obrar, los criterios que lo inspiran, los paradigmas que sostenemos, examinarnos a nosotros mismos, es fundamental para responsabilizarnos. Todo esto que voy a decir, yo creo que ustedes lo han conocido de primera mano. No quiere decir que lo hayan cometido, pero sé que lo han conocido. Entonces, cuando un joven comete un fraude académico y no examina su obrar para encontrar las razones de su obrar, no hace un propio examen crítico del sentido de lo que hizo. O por ejemplo, cuando un muchacho que discrimina a otro no examina por qué lo discrimina, es tan difícil que no vuelva a cometer eso. Entonces el autoexamen es una práctica filosófica. No me refiero al examen de conciencia pues de la catequesis, si quieren lo pueden hacer también, me refiero a una práctica filosófica. Eso hace que yo me vaya entrenando para ser justo, para que la próxima vez que me vea tentado a cometer una discriminación no lo haga, tenga elementos personales de mi propio autoexamen para decidir no hacerlo. Nadie es corrupto de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces
Eso es muy, muy interesante porque significa que siempre podemos ser buenos, siempre podemos esforzarnos por embellecer el alma con actos de justicia hasta que se vuelva una virtud, autoexaminarnos a nosotros mismos, ser críticos con nosotros mismos. Y bueno, y me quedo aquí porque ya creo que es mucho tiempo y más importante es que hablemos, no lo que yo tenga que decir. Muchas gracias por la atención.